Si está con nosotros hoy Jonathan Valdivieso, es abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Muchas gracias por venir, Jonathan, esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Hay dos proyectos de ley. Hay un proyecto de ley que tiende a profundizar la regulación estatal en el mercado inmobiliario y el mercado de alquileres. Y un proyecto de la oposición que está tendiendo a pensar que la suma de todos los males de la problemática de alquileres es la ley de alquileres y a derogar estos dos puntos que mencionabas, la cuestión de los plazos y el tiempo de indexación. Creo que es bastante ingenuo el argumento que usa la oposición de que la derogación de esos dos puntos o la modificación de esos dos puntos va a solucionar la grave crisis habitacional que tenemos y la gran problemática de los inquilinos, porque lo que estamos viviendo es que gran cantidad de propietarios y propietarias están saliendo del mercado de alquileres, ¿no? Están poniendo sus inmuebles en venta. Eso está generando que estemos en pisos históricos de la oferta de alquileres. Además de eso se suma el incremento de los alquileres turísticos y la pauperización de los hogares inquilinos. Ese combo en un mercado dolarizado, la inflación de más del 100%, es la crisis habitacional un problema macroeconómico y macropolítico que no se va a resolver modificando estos dos puntos. De los 90 hasta acá, el sueño de la casa propia se fue perdiendo. Ahora estamos a un nivel extremo donde está costando acceder a un alquiler. Y solucionar ese problema no se soluciona modificando los plazos ni la indexación, que por más que quizás haga falta discutirlo, pero no podemos creer que eso va a solucionar la problemática y que eso va a generar que miles de inmuebles vuelvan nuevamente a ser ofertados como alquileres. El conflicto es considerar la vivienda como un derecho humano o considerar la vivienda como un ámbito de hacer negocios. Si consideramos como un derecho humano, si le vamos a quitar y retrotraer, que es violar el principio de progresividad a derechos reconocidos, tenemos que compensar a los hogares inquilinos más en un contexto de extrema emergencia. Recordemos que la parte débil, la que más está sufriendo actualmente, son los hogares inquilinos. El derecho a la salud, a la educación, son derechos humanos. Hay toda una burocracia estatal para defender esos derechos, ¿no? Tenemos ministerios, se consideran servicios públicos. Los privados que intervienen en la regulación de esos derechos o en la prestación de esos derechos son regulados, pero en el tema de la vivienda no. No tenemos la cultura de considerar la vivienda un derecho humano. Todo lo que construyen o alquilan tendría que ser parte de un sistema de servicio público de la vivienda con gestión pública, la vivienda social, la construcción de viviendas públicas y con gestión privada, ¿no? Que serían las empresas privadas que construyen, que los hogares que alquilan, etcétera. Esa burocracia que permitiría tener datos oficiales, no puede ser que elaboremos políticas de alquileres basadas en datos de los sectores que no quieren justamente la regulación, no tenemos ninguna cifra oficial, no podamos discriminar, no conocemos la concentración de la vivienda si está en una diversificación de propietarios, en grandes propietarios, no conocemos la tendencia, entonces hay una gran falta de información. Y creo que el camino tiene que ser justamente un planteo de soluciones complejas y muy variadas, que no basas únicamente en regular el contrato de alquiler, sino en regular todo el sistema de acceso a la vivienda. Pero esto no le daría libertad a los propietarios a fijar el precio que ellos quieran, hacer el arreglo que ellos quieran, y si se continúa manteniendo una baja oferta, ¿esto no podría perjudicar aún más a los inquilinos si no se empiezan a, de alguna manera, poner de nuevo en oferta esos departamentos que hoy no están en alquiler? Pero de ninguna manera, al revés, lo vas a poner, como este mercado que funcionó, llamémoslo, los últimos 30 años, funcionó de una forma. Tenía imperfecciones, sí, pero funcionaba. Nosotros partimos de un supuesto bastante distinto, que la regulación del mercado con la simple derogación de la ley no va a generar ese incremento de la oferta de alquileres. Creemos que es mucho más complejo lo que está sucediendo con el mercado inmobiliario, que tiene que ver con otros tipos de situaciones macroeconómicas. Y por otra parte, nos sorprende que los partidos que impulsan la simple derogación de la ley son los partidos que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires venden tierra pública para alquiler turístico. Son los que quitan impuestos a las constructoras pensando que las constructoras van a poner sin ningún tipo de condicionamientos legales esas viviendas nuevas al alquiler, cuando vemos que lo que se construye únicamente para el 3% de la población porteña. El 97% de la población porteña no está pudiendo acceder a una vivienda en propiedad. Las viviendas que se construyen, muchas están ociosas. Se está construyendo específicamente más para hacer activos financieros. No se construye viviendas, se construye activos financieros. Se construye para lavar capital en blanco o en negro. Entonces, esos fenómenos son mucho más complejos, que creo que hay la linealidad de pensar que la derogación de la ley de alquiler en estos dos puntos, ¿no? Porque estamos hablando de dos puntos. La ley de alquiler es mucho más amplia, que también tenía un programa de vivienda social que a nivel nacional no se implementó y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires tampoco se implementó. Cuando vemos que hay una retracción de la oferta muy fuerte,
esa detención de la oferta tendría que haber sido compensada con una intervención del Estado de vivienda social que no hubo. Entonces, si vemos que en otros derechos, imaginemos que se están cerrando colegios y el Estado no interviene, es lo mismo que está sucediendo aquí. Hay un escape de las inversiones en los capitales, pero justamente como decían, hubo sectores que destinaron los ahorros Agustina, a viviendas y que ahora están escuchar saliendo y están poniendo las viviendas en venta que no se están vendiendo porque justamente la población no tiene dinero para comprar esas viviendas. Ya finalizó. Yo no coincido Te en queremos nada en la escuchar. visión que acaba de dar. Es una visión conspirativa, es una visión fuertemente politizada. Buenas noches. Derogamos la ley y después... Derogamos la ley, inmediatamente empezará a funcionar el mercado. ¿Por qué no se puede pensar alternativa donde, como sucede en otras grandes ciudades y países, donde el Estado regule el precio de ingreso del alquiler y establezca una indexación quizá más acortada que el plazo de un año, en vez de derogar y dejar todo librado al mercado, que sabemos que en estos 40 años librar al mercado la cuestión de la vivienda ha traído cuestiones muy negativas? Pero no estamos planteando congelar los alquileres. No estamos planteando congelar los alquileres en un proceso de inflación. Estamos planteando de que haya una regulación para que no quede todo en manos del sector del propietario establecer los precios. Estás diciendo intervenir al mercado. Probar y que el Estado te regule esa intervención. Yo digo, me parece que vas a conseguir pocos inversores en vivienda. Bien. Me animaría. Yo contesto una pregunta. En la Ciudad de Buenos Aires se ha construido en los últimos 10 años 10 millones de metros cuadrados. Inversiones hay. La cuestión es la distribución y para quién se construye. Pero ¿por qué te obsesionas? Yo estoy de acuerdo hablar de la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿no te parece que te cejas un poquito? Que siempre hablamos del mismo distrito. ¿No está politizado? A nivel país se ha construido la misma cantidad proporcionalmente y sigue siendo un problema de distribución. A nivel país también se ha construido una gran cantidad de metros cuadrados y la cuestión es la distribución y el acceso. No es el problema la falta de inversiones en Argentina en tema de construcción. ¿No? Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Si querés cerrar, por supuesto, adelante. Pero explícamelo con todo respeto al problema que no lo entiendo. Jonathan. No, que el problema es si se piensa que regular el mercado es generar un ámbito para realizar inversiones. El problema de la construcción no es un problema de inversiones actualmente en el país, ni en el país ni en la Ciudad de Buenos Aires. Porque hay muchísimas inversiones, hay muchísimas construcciones, ha incrementado los índices de la cantidad de metros cuadrados por habitante en el país, lo ha demostrado el último censo, así que no hay un problema de inversiones. Hay un problema justamente de regulación de para qué se construye, para quién y cómo se distribuye lo que se construye. No, la verdad es que no te entiendo. A veces medio teórico. ¿Me puedes explicar el problema por qué suben los alquileres y no hay oferta? Sí, es un problema mucho más complejo, macroeconómico. Tenemos un sistema dolarizado, los propietarios tienen la expectativa de ganar los alquileres con un porcentaje en dólares, porque consideran que tienen dólares inmovilizados, tenemos una inflación más del 100%, tenemos una población totalmente precarizada, los valores de los alquileres no están altos. Lo que sucede es que tenemos una población precarizada que no puede también pagar esos alquileres. El 50 y el 40% del dinero de las familias se va a pagar los alquileres. Sí, es un tema mucho más complejo que no se va a resolver desregulando el mercado inmobiliario. La cuestión es si pensamos soluciones complejas, regulando más el mercado inmobiliario, o pensamos abandonar el problema desregulándolo. Pero probá, no va a invertir nadie. Ya tuvo. Probamos en los últimos 40 años, hubo inversiones y la población no está accediendo a la vivienda.